Mientras el dólar supera los 15 bolivianos en el mercado paralelo y en algunos momentos ha llegado hasta más de 18 puntos, mientras la gasolina escasea, mientras las reservas internacionales se van esfumando, hoy el presidente del Estado junto a la Central Obrera Boliviana han fijado el porcentaje de incremento salarial al salario mínimo y al haber básico. Efectivamente, se va a hacer este incremento a partir del 1 de mayo con retroactividad hasta enero, desde enero. Pero ¿qué va a pasar en la realidad? ¿Vamos a tener más billetes en el bolsillo? Sí, seguro que sí vamos a tener más billetes en el bolsillo. ¿Pero van a servir para comprar más cosas? No, no van a servir para comprar más cosas porque todo va a volver a subir. Este es el tema del que hoy vamos a hablar, incremento salarial. Esto es Contrarreloj. Contrarreloj. Ya lo adelantamos, hoy vamos a hablar acerca de lo que va a ocurrir después de este anuncio del presidente Luis Arce junto con la Central Obrera Boliviana, el incremento salarial. Vamos a saludar vía Zoom, por favor, a Luis Fernando Romero, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. Luis Fernando, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar junto a Contrarreloj. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación a tu programa y un gusto poder hablar de economía en el mismo. Muchísimas gracias. Vamos a saludar también vía Zoom a Gonzalo Morales, el presidente de la Cámara Nacional de Industria, quien hoy ha dado una conferencia de prensa muy rápida, a media tarde más o menos vamos a hablar de esta conferencia y además vamos a hablar de lo que ellos piensan y miran adelante después de este anuncio. Gonzalo, ¿cómo está? Buenas noches. Lorena, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estos momentos que me das. Gracias a ustedes. Y también saludamos, por favor, aquí en estudio a Agustín Mamani, es presidente Paz de Conamipe Bolivia. Don Agustín, gracias por estar aquí con nosotros en Contrarreloj. Agradecidos por la invitación. Muy bien. Tenemos el estudio lleno, tenemos los contactos. ¿Por qué? Porque este es un tema de carácter nacional que tiene que ver con muchas esferas dentro del ámbito empresarial. Vamos, por favor, con Luis Fernando Romero. Luis Fernando, por favor, quiero que nos diga usted, ¿qué pasa con esta medida? ¿Cómo la ve usted? ¿Es positiva, negativa? ¿Qué va a pasar después de? Bueno, yo la puedo calificar como una medida temeraria, nada sensata, muy política, porque ha sobrepasado las expectativas de gran parte de la población que creo que esperaba tal vez un máximo de un 5%. Yo descartaba el hecho de que no existe incremento salarial porque es un año político, electoral, y obviamente que el gobierno iba a ceder a las presiones de su aliado político como es la COP para dar un cierto incremento. Pero creo que llegar a un margen de un 10% va a tener un efecto negativo, multiplicador, tanto en las finanzas públicas como en las finanzas privadas. ¿Cómo va a financiar? Pienso yo, el sector público tendrá que hacer un ajuste presupuestario importante, tendrá que hacer un mayor endeudamiento interno, tal vez sacrificar la inversión pública o incrementar la masa monetaria, que eso también va a ejercer mayor inflación. Pero el sector privado, que es el que tiene menos juego de cintura, principalmente los pequeños emprendimientos, las empresas y aquellos agentes económicos que tratan de sobrevivir a una economía con bastante presión política y social, esto va a llevar a que suban sus costos, hagan un reajuste importante y luego paulatinamente van a tener que despedir o generar una situación en la cual se ponga en vilo a la poca estabilidad laboral que tiene el país, al menos de empleo formal. Entonces no creo que sea una buena noticia, es algo que tal vez festejen pocos. Ese incremento más es simbólico porque no cubre para nada la pérdida de poder adquisitivo, y de hecho desde el 2005
hasta esa gestión el incremento salarial ha crecido en 525%. Y de todas esas gestiones, alrededor de un 70% más han sido más políticas que técnicas, porque han sido mayores que el incremento de la economía o su rendimiento, es decir, en términos del PIB, pero también en cuanto a lo que fue la inflación. Y eso ha generado que pareciese que fuese una obligación hacer el incremento. Y si bien tenemos el dato de la inflación cerca de un 10%, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto ha crecido cada región del país y Bolivia en su conjunto, y menos cada actividad económica. A ver, me quedo con lo que estaba diciendo Luis Fernando, y es que usted pensaba que este año no iba a haber incremento salarial. Le pregunto a usted, Gonzalo, ustedes en su momento han pedido congelamiento del incremento salarial este año. ¿Cómo afecta este incremento salarial al sector para sostener los empleos? Bueno, sin duda, Lorena, esta es una noticia que ha llamado la atención en todos los industriales. Como nosotros sabemos, estamos con una economía decreciente en las últimas gestiones, estamos con una inflación por demás de elevada, ante una escasez de dólares que al día de hoy nos están cotizando entre 15 bolivianos y 15,20. Si le sumamos a eso la escasez de hidrocarburos que estamos en toda Bolivia, pues se hace inviable que los industriales bolivianos podamos pagar en esta gestión un incremento salarial. Consideramos que el incremento fue excesivo y pues esto lastimosamente va a tener repercusiones en el ámbito económico e industrial de nuestro país. ¿De qué tipo estas repercusiones? Mire, lastimosamente no todas las industrias bolivianas tienen la misma capacidad de poder afrontar estos desafíos. Tenemos pequeñas, tenemos medianas y tenemos grandes industrias. Hemos hecho un análisis en la Cámara y vemos que muchas pequeñas y medianas industrias no van a poder cumplir con este incremento salarial. ¿Y qué es lo que va a originar? Pues que haya despidos o que no haya contrataciones nuevas de personal en esta gestión. A propósito de lo que me dice Gonzalo, voy con usted, don Agustín, por favor, como presidente Paz de las CONAMIPES en Bolivia. Lo acaba de decir Gonzalo Morales, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Las CONAMIPES son de pronto las más afectadas en este momento. Así es, nosotros representamos al sector de artesanos, micros y pequeños empresarios. Lamentablemente el gobierno nunca nos ha tomado en cuenta. Tal es que en este tipo de negociaciones nosotros en reiteradas oportunidades hemos venido solicitando de formar parte, hacer conocer el problema del sector productor. Pero siempre se ha oído sordos a este sector que es tan importante. Nosotros, en cuanto a mano de obra laboral, somos los que más generamos. Puede ser que de manera informal, pero somos prácticamente el motor fundamental de la economía nacional. Somos los que mayor cantidad de mano de obra laboral, tanto directos e indirectos, generamos. Y sí estoy de acuerdo con el compañero que acaba de anteceder, donde nosotros también nos hemos plantado en que este año no debiera haber existido este tema del alza salarial. ¿Por qué? Porque simplemente llega a engrosar las filas de desempleados. Por tanto, migración de mano de obra laboral del país a los países vecinos o más allá donde puedan conseguir una mejor economía. Entonces, pues nosotros vemos que este tema es más político que otra situación y arriesgando la mano de obra laboral dentro del territorio, por ende, pues el cierre de muchas unidades productivas. Luis Fernando, voy con usted, por favor, hasta Tarija. ¿El gobierno estará entendiendo el costo real de haber dictado este porcentaje de incremento salarial? Bueno, yo creo que sí tiene conciencia, pero ha pesado más el tema político, ¿no? Es un Poncio Pilatos, es como un Poncio Pilatos. Me lavo las manos porque ya vienen las elecciones y que se arregle el que viene. Yo creo que está disfrutando la fiesta y la cuenta lo va a pagar el próximo gobierno. Yo lo comparo así. Entonces, las medidas que está tomando, el incremento salarial, el hecho de haber monetizado más de 30 toneladas de oro y otros créditos externos e internos que se están acumulando y que ya superan el 80% del Producto Interno Bruto, eso va a ser la carga fiscal importantísima que va a tener que asumir el nuevo gobierno. Y obviamente de que yo decía a un comienzo, era imposible de que no exista incremento salarial en esta gestión porque es un año de elecciones nacionales. Lo que quiere es consolidar el apoyo político de la COP y obviamente también de los electores. Pero yo creo que debería haber sido más sensato y pragmático para evitar un incremento de un 10%
que de hecho va a tener consecuencias inflacionarias, va a afectar al crecimiento económico, a la inversión y obviamente puede generar inclusive mayor pobreza. Gonzalo, ¿usted coincide con Luis Fernando cuando dice que la cuenta la va a pagar el siguiente gobierno? ¿La cuenta en qué? En el tema inflacionario, en el tema de que los empleos cada vez serán más informales, en que este tipo de bola de nieve que se hace cada vez más grande. Sin lugar a dudas, el sector público ya está enfrentando en estos momentos un déficit fiscal de cerca del 11% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Un incremento al haber básico y al salario mínimo nacional va a implicar pues un gasto adicional para el gobierno. Y de esta forma se van a agravar la inestabilidad económica en el país y se va a incrementar el riesgo país, donde vamos a ahuyentar las inversiones privadas nacionales como internacionales. Qué difícil situación. Don Agustín, ¿cómo están mirando desde las CONAMIPES este momento? Porque aquí está claro que les está afectando, pero ¿qué van a hacer en más? ¿Cómo van a salvaguardar el trabajo que han realizado hasta ahora? Es muy difícil, ya que nosotros como un cáncer lo tenemos al tema del contrabando, que lamentablemente va ganando más territorio dentro del espacio y lo que nos reduce el mercado. Entonces, estos problemas se les hace conocer al gobierno. El problema es que no genera políticas públicas para salvaguardar el aparato productor del territorio nacional. Más al contrario, se dedica justamente a crearnos competencias, ¿no? Como con algunas fábricas que las tenemos dentro del territorio nacional. El gobierno debía dedicarse a generar políticas públicas para proteger al sector productor, pero más al contrario, genera, ¿no?, justamente una competencia desleal dentro del territorio. Luis Fernando, ¿este incremento salarial podría terminar acelerando la recesión? Bueno, técnicamente no estamos en recesión económica. Bueno, tienen que haber 2 PIBs trimestrales negativos, pero sí estamos, bueno, yo sí creo que estamos en recesión, pero los datos del INE no dicen eso, ¿no? Entonces no puedo ir en contra de lo que dice la parte técnica, pero yo creo que sí estamos en un proceso de recesión y obviamente de ralentización o enfriamiento de la economía. Recordando que la gestión pasada, y eso es lo llamativo, ¿no?, para el incremento salarial de esa gestión debería haberse tomado en cuenta no solamente la inflación, sino el crecimiento económico del país. No sabemos. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional han indicado que hemos crecido menos de 2% y que también esa gestión vamos a tener un crecimiento no mayor al 1,2%, un crecimiento muy bajo. La economía año a año está creciendo cada vez menos. Entonces, ¿cómo puede ser posible, digo, en una economía donde el sector privado está carente de carburantes, de dólares, tiene que recurrir a un mercado negro donde está inclusive ya bordeando los 15 bolivianos o a los criptodólares, donde igual está caro y tienen que lidiar con una presión fiscal, una presión impositiva? Entonces es complicado hacer actividad privada y eso sumamos ahora una carga o un costo financiero adicional que no solamente representa ese 10%, sino que eso se multiplica con cargas sociales, beneficios en cuanto a salud, embarazo, vacaciones y otras cosas que están indexadas. Entonces es un problema que va a ser muy pesado y va a empujar a cientos de personas y empresas a la informalidad, y es algo que es negativo para la economía. Entonces creo que eso no se ha medido y lastimosamente luego todos vamos a pagar los platos rotos. Mire, la informalidad lleva a la vulnerabilidad y eso también es otro elemento que se debe analizar más adelante de lo que podría ocurrir en nuestro país a raíz de este incremento. Gonzalo, quiero consultarle a usted, ¿la economía boliviana está quebrada? Mire, hay los datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que dicen que esta gestión, nuestra economía va a crecer 1.1%. Vamos a tener una inflación de alrededor del 15%. Entonces el panorama para los bolivianos no es del todo alentador. Sí vamos a tener un año muy complicado. Va a haber un alza en los precios debido a este incremento salarial. Así que vemos con mucha preocupación esta situación. ¿Y cómo está afectando el nivel de informalidad que se tiene dentro de esta decisión para no ignorar la realidad también, ¿no? ¿Cómo afecta? Con usted, por favor, Gonzalo, sigo con usted. Es importante la pregunta que haces, Lorena, y déjame aclararte lo siguiente. En el país tenemos 600,000
trabajadores en toda Bolivia, los cuales, eso quiere decir que son el 15% de los trabajadores formales en Bolivia. El restante, el 85%, no se van a beneficiar de este incremento salarial. Por tal motivo, estas personas que tienen una ocupación no formal son las que van a pagar los platos rotos, ¿no? Don Agustín, la pregunta, ¿hay algún margen para sobrevivir? ¿Les están dejando algún margen para sobrevivir? De ninguna manera, ¿no? Justamente el gobierno está apostando de que las unidades productivas, en este caso artesanos, micros y pequeños, pues empiecen a cesar. En este momento nosotros estamos en una terapia intensiva y con este incremento prácticamente lo que está haciendo es pues cercenarnos el cuello y, como ya lo han dicho, pues estamos condenados a morir. El gobierno, en este gobierno no creo que se logre, el siguiente gobierno tiene una labor titánica para nuevamente reinyectar al país, ¿no? Y esperemos de que quien asuma pues tenga políticas orientadas en salvaguardar la industria nacional. Miren, llama la atención, hoy estamos junto a un analista económico, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, estamos junto a Gonzalo Morales, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, estamos junto a Agustín Mamani, que es el presidente Paz de Conamipe Bolivia, y ninguno, como usted ha podido escuchar, ninguno da una buena luz a raíz de la decisión que se ha tomado hoy entre el presidente y la Central Obrera Boliviana. Una reunión bilateral donde nunca se tomó en cuenta a los empresarios grandes, medianos, pequeños, a nadie. Y esto le pregunto a usted, Luis Fernando, ¿es este un reflejo de un error que ha cometido el gobierno? Bueno, es una continuidad de varios tropiezos y malas decisiones, ¿no? Es que lastimosamente justo ha coincidido la crisis económica con un año electoral. Entonces, más el gobierno va a estar abocado al tema político, a no perder alianzas y actores estratégicos, y en ese caso el incremento salarial ha sido utilizado como tal vez un velo de novia para tratar de tapar algo que es muy serio para mí, porque en los próximos días yo creo que ya se va a notar una suba de precios en la economía, porque la gente que reciba ya en mayo en adelante es retroactivo, nadie va a ahorrar, es un momento de devaluación de la moneda, todos van a gastar y los precios van a subir. Eso pasa cuando se inyecta masa monetaria y la gente, el 80-85% de la fuerza laboral, ¿tú crees que se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo otros están de cierta manera recuperando o protegiendo su capacidad de compra? No, ellos también van a subir los precios de sus bienes y servicios. Hablo de esas más de 4 millones de personas que van a tener que equiparar también esto, y todo eso va a sumar a que tengamos una espiral inflacionaria que podría cerrar esa gestión entre un 20-25%. Entonces, yo hago una pregunta, ¿no? Y que los trabajadores tienen que escoger. ¿Qué prefieren, incremento salarial o estabilidad laboral? Yo creo que lo segundo. Le traslado esa pregunta a usted, Gonzalo, por favor. ¿Qué es lo que se prefiere? ¿Se prefiere incremento salarial? ¿Se prefiere estabilidad laboral? Estamos retomando el contacto con Gonzalo Morales, pero le hago la pregunta a usted, Agustín. ¿Qué es lo que se prefiere, incremento salarial o estabilidad laboral? Bueno, desde todo punto de vista, estabilidad laboral. Garantizar las fuentes de empleo. Hemos estado luchando en eso, lamentablemente usted ya lo ha dicho, de que el gobierno no ha tomado en cuenta el sector productor. Peor al sector que la CONAMIPE se presenta. Nunca hemos sido tomados en cuenta. Por ende, a ver, el sector de la micro y pequeña empresa tiene otra particularidad con la mediana y la grande empresa. La mediana y la grande empresa generalmente la materia prima lo tienen en el territorio, ya que se dedican a transformar los alimentos, ¿no? Como la leche, qué sé yo, el trigo y otros. Y también exportan. En el caso nuestro dependemos de la materia prima de importación. En el rubro textil no existe materia prima, no existe. En la metalmecánica no existe materia prima en el territorio nacional. Todo lo que se consume viene de afuera. Y así vamos a ir señalando los otros rubros, como en el área gráfica. La materia prima nos viene de afuera, tanto insumos.
Y con este tema del dólar somos los que más sufrimos perjuicios. Día tras día en el mercado, lamentablemente, la materia prima va subiendo de un boliviano en un boliviano. Tenemos precios nosotros establecidos dentro del mercado, pero cuando la materia prima día tras día nos va machucando con los precios, para nosotros es bien difícil competir. Si elevamos el precio de nuestros productos, tenemos la competencia desleal, que es el contrabando, de los países vecinos, de los países asiáticos, lo cual se nos hace bien difícil. Es por eso que nosotros decimos de que como productores micros y pequeños empresarios estamos en terapia intensiva. No hay políticas justamente para salvar a este sector tan grande. Y lamentablemente, pues el gobierno lo que está haciendo es fomentar el informalismo, ya que también adopta otras políticas con impuestos internos. Las ha venido haciendo todo este tiempo, las ha venido haciendo más duras. Y uno simplemente ya no puede ser formal y tiene que buscarse modos para seguir sobreviviendo, ya que tiene su familia y nos generamos el autoempleo, y a la vez tras de nosotros tenemos gente contratada, mano de obra laboral. Y entonces, bajo estas condiciones, ¿cómo podemos seguir subsistiendo? Esa es la pregunta. Tiene que buscar modos para seguir sobreviviendo, es lo que nos dice Agustín. Por favor, quiero consultar a usted, Luis Fernando. Decíamos cuando comenzamos esta entrevista que el dólar está ahora en 15 algo más, ha llegado hasta 18 puntos en el mercado paralelo. ¿Este incremento salarial va a afectar esta cotización paralela? ¿Podría afectar? Sin lugar a dudas, porque ya en la anterior semana las expectativas respecto a ese incremento salarial habían incidido en que ya había crecido en el mercado paralelo. Por ejemplo, en el mercado de los libres cambistas estaban ofreciendo un dólar más caro, pero también en el mercado virtual, ¿no?, de las criptomonedas habían llegado hasta cerca de 17 bolivianos y en el dólar negro ha llegado casi unos 15 bolivianos. Entonces yo creo que en las próximas horas, otra vez mañana, hay que hacer una evaluación revisando un poco las estadísticas, pero yo creo que paulatinamente va a tener una mayor incidencia porque la gente sabe que va a venir un proceso inflacionario, sabe que la moneda se va a devaluar más y sabe de que hay expectativas y mucha incertidumbre, no solamente en el tema político, sino que también en el tema económico. Y eso se ha visto de que el gobierno no toma una decisión sensata y la gente va a querer demandar dólares no solamente para sus actividades económicas, sino también para proteger su patrimonio y, de cierta manera, su poder adquisitivo, porque lastimosamente nuestra moneda semana a semana va perdiendo su valor. Usted lo ha dicho, el gobierno no ha tomado una decisión sensata. Muchísimas gracias, Luis Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, por este tiempo con nosotros. Gracias también a Gonzalo Morales, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Tuvo un bajón de energía en Tarija, por eso se tuvo que salir de esta entrevista. Y también gracias a Agustín Mamani, el presidente Paz de CONAMIPE Bolivia, por este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Nosotros aquí en Contrarreloj tenemos que continuar revisando específicamente lo que está pasando, el momento en el que se define el incremento al salario mínimo nacional y al haber básico. Hemos alcanzado acuerdos importantes para todos los trabajadores del país. Un anuncio político con miras a las elecciones generales, o en verdad, esta vez es el ente matriz de los trabajadores que se impusieron al gobierno, es la duda. Lo cierto es que es el presidente Luis Arce quien diera a conocer un incremento del 10% al salario mínimo nacional, que significa una subida de 2.500 bolivianos a 2.750, un incremento significativo desde hace ya 20 años. El gobierno nacional siempre va a precautelar el bolsillo de los más humildes, de los trabajadores que están día a día esforzándose por generar un salario que le permita llevar el pan de cada día a sus hogares. Un incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, cuyo importe asciende a bolivianos 2.750,
incremento de hasta 5% al haber básico aplicado a los sectores de salud, educación, policía y Fuerzas Armadas, cuidando la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. Según expertos, eso significa un aumento del 468% en 2 décadas, sin la participación del empresariado boliviano. Analistas económicos indican que es insostenible para los empresarios y alertan una vez más sobre posibles despidos de trabajadores, en especial en el sector privado del país. Es que la cantidad de empresas, la gran cantidad de empresas públicas deficitarias deben ser cerradas, porque no pueden seguir siendo la fuente del empleo o una fuente para el empleo político que el gobierno tiene. En el 2005 el salario mínimo nacional era de bolivianos 440, el 2018 subió a 2060, el 2023 subió a 2.362 bolivianos y ahora es de bolivianos 2.750, de acuerdo al acuerdo entre el gobierno y los trabajadores de la Central Obrera Boliviana. Lamentablemente esto va a ser con elecciones, porque este gobierno no tiene la más peregrina idea, pero el payaso que lo maneja, de cómo se soluciona la economía. La economía se soluciona integralmente. Pero no solo es el empresariado privado quien deberá cumplir con la obligación, sino también el mismo gobierno. En las instituciones públicas del Estado hay al menos 500.000 empleados que deberán recibir el incremento del 10% al salario mínimo nacional. Este es el tema del día, el incremento salarial, el porcentaje de incremento salarial que se ha definido en una reunión bilateral entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Y esta es la pregunta que hemos trasladado a través de nuestras redes para ustedes. Y quiero que vean, por favor, las respuestas que a través de nuestras redes nos han hecho llegar. Señor director, cuando usted quiera, por favor, vamos a leer las intervenciones de la población. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué opina la gente sobre el incremento salarial? Lo único que piensan es en su bolsillo en vez de la gente. Muy mal. Atentamente, BM Chara. Gracias por la participación. Tenemos más mensajes, por favor. Es una gran equivocación. El presidente, como supuesto economista, debería saber, en vano suben el sueldo. Los comerciantes van a hacer subir también el precio de los productos. Muchas gracias por la participación también. Si nos dejan el nombre, nos dejan desde dónde nos escriben, nos va a ayudar para que podamos también comunicarnos. Es un beneficio que llega a muy pocos trabajadores. Es un tema del que hemos hablado en esta entrevista que hemos tenido con analistas económicos y con parte de los empresarios, grandes empresarios y pequeños empresarios. Vamos, por favor, con otro mensaje. ¿Qué opina la gente acerca del incremento salarial? Aclarar que solo 4 sectores reciben este beneficio. Evitemos la especulación, dice atentamente Mayra. Muchas gracias por su participación a todos. Estos son los mensajes que nos han estado llegando a nuestras redes. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vamos a una pausa. Con estos mensajes nos vamos a una pausa y a retornar. Sinter Metálica Industrial, la mejor opción para tus requerimientos de estructuras metálicas. Fabricantes en Bolivia de sistemas de almacenamiento, estanterías y racks para todo tipo de carga y producto en almacenes de la industria y el comercio. Ofrecen estructuras y acabados metálicos de vanguardia para la construcción, cumpliendo las más altas exigencias de calidad nacional e internacional. Sinter Imagen y Equipamiento División Metálica Industrial. Sinter Metálica Industrial, la mejor alternativa para tus requerimientos de estructuras metálicas para la industria, el comercio y la construcción. Somos especialistas en proveer óptimos productos de sistemas de almacenaje para todo tipo de carga y producto que requiere la actividad de tu empresa, desde el diseño, la fabricación y el montaje. Somos fabricantes de estantería metálica industrial. La calidad de nuestro trabajo satisface las expectativas de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Somos industria nacional para toda Bolivia. Sinter, Imagen y Equipamiento, División Metálica e Industrial. Trabajamos para brindarte la mejor experiencia en televisión digital, expandiendo nuestra señal para llegar a ti.
Ahora estamos en el satélite Tupac Katari, con la mejor calidad en imagen y sonido. F10 emite su señal desde lo más alto para la gente. @F10HD_Bolivia. Visítanos en TikTok y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Nuestra cobertura se expande. Seguimos creciendo. F10 llegó a Oruro para quedarse. Encuéntranos en Coteor, 112 canal digital y 123 canal analógico. F10 ahora en Oruro. Se viene algo grande. Prepárate para vivir una nueva era en entretenimiento, información y conexión. Nuestra señal estará en uno de los departamentos más grandes y vibrantes del país. Se enciende una nueva pantalla que marcará el inicio de una nueva etapa, una evolución en la forma de contar nuestras historias y de vernos reflejados en la televisión. El Oriente ahora tendrá una nueva voz, una nueva imagen y una nueva pantalla. 2025. El momento ha llegado. La señal es clara. F10 en Full HD. Muy pronto en Santa Cruz de la Sierra. Desde lo más alto para la gente. Mañana hay sala plena, ¿para qué? Para elegir al nuevo presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta del órgano electoral plurinacional. Hoy estamos con el vocal Tawichi, quien ya ha hecho público que usted quiere ser elegido presidente. ¿Es así? ¿No es así? Sí, bueno, en ¿Cómo primera está? instancia, ¿Cómo está, estimada querido Lorena, muy buenas noches. Sí, estimada Lorena, quiero ser honesto, ¿no? Hay una aspiración legítima de cualquier vocal, ¿sí? Y tenemos 3 hermosas colegas, también hay otros 4 varones, ¿sí? Eso sí, siempre en apego a la normativa electoral. Mañana vamos a hacer, mañana es yo lo llamo así con mucho respeto, ¿sí? Haciendo esa comparación, esa analogía, con ese cónclave que está viviendo hoy el Vaticano. Están a punto de elegir al nuevo Papa, al nuevo Sumo Pontífice. Dirán, en pocos días dirán, habemus Papam, ¿sí? Porque no es la forma de ir, habrá humo blanco. Entonces, haciendo esa misma analogía, mañana 29 de abril, a horas 10 de la mañana, vamos a proceder a este cónclave, ¿sí? Para elegir al nuevo presidente. ¿Tiene apoyo de sus colegas en el Tribunal Supremo Electoral? Estimada Lorena, quiero señalar que, como dije, cualquier vocal tiene esta aspiración legítima. Es un hermoso reto, mañana va a ser un hermoso y maravilloso día, ¿sí? Pero tiene que darse bajo una cualidad. Esa elección tiene que ser, yo digo, con un voto secreto, ¿sí? Individual, libre y espontáneo, ¿sí? Tiene que emerger de esa decisión una nueva directiva, un presidente, vicepresidente, que cohesione la sala. Quiero dar este mensaje a los bolivianos de que los vocales en el TC estamos cohesionados, ¿sí?
Porque tenemos un solo horizonte. Que este próximo domingo 17 de agosto sea un día de votación, un día de jornada electoral, y eso no nos va a separar. Lo que va a pasar mañana es cumplir con una tarea administrativa, ¿no? De renovar directiva, y más de ello no tiene que suceder. Los vocales vamos a seguir trabajando desde el lugar que estemos. A ver, pero claramente usted sí dijo que quiere ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿no es cierto? ¿Habrá alguien más que haya dicho lo mismo? ¿Que le gustaría ser el presidente? No lo sé, eso ya depende de cada vocal, se guarda su reserva, sí, pero yo lo digo públicamente, estimada Lorena, tengo el deseo, sí, la aspiración legítima de pretender ser el nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, si usted fuera el siguiente presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué garantiza que fuera un árbitro imparcial? Le digo una cosa, estimada Lorena, la única forma es abrir las compuertas del órgano electoral, de la institución, hacer todo transparente, todo. ¿Qué es todo? Todo, a ver, por ejemplo, miren, el proceso electoral, el día de la votación, un ejemplo, ¿sí? Tiene que ver esa amplitud en transparentar el proceso. Por ejemplo, la votación, ¿sí? El día que votamos, todos tienen que sacarle fotitos, no puede haber ninguna duda. Esa acta tiene que ser contada públicamente, todos deben estar ahí. Vamos a generar un mecanismo de transmisión de resultados preliminares como órgano electoral, estimada Lorena. Eso tiene que ser público. Este padrón electoral tiene que ser objeto de una revisita de todas las instituciones, claro que sí. Un dato más, vamos a convocar, estimada Lorena, al mayor número de observadores electorales internacionales. Tienen que participar la OEA, ¿sí? La Unión Europea, la UNIORE, ¿sí? CAPEL, o sea, tanto la Fundación Carter, tantas instituciones como instituciones civiles propias de acá, del país, tienen que participar y ser veedores de nuestro proceso electoral. Cada voto cuenta, esto es como en el cacho, lo que se ve se anota. Entonces, esa es la amplitud, estimada Lorena. O sea, y una cosa, nuestro trabajo es técnico. No miramos ni derechas, ni izquierdas, es técnico y así tiene que ser, estimado. Y además una cosa más, nuestras actas tienen que ser publicadas, difundidas de manera pública. Porque ¿quién cuenta los votos? ¿Sabes quién, mi estimada Lorena? Cuentan los vecinos, no lo cuentan los extranjeros. Son los vecinos con los que nos saludamos todos los días, los vemos en la calle. Esa acta la vamos a publicar una a una. Tenemos 35.000 actas, estimada Lorena, y esas 35.000 actas van a ser difundidas, mostradas a toda Bolivia y a todo el mundo. Usted está hablando de un tema que es muy sensible para la población y es el tema de las elecciones presidenciales. Definitivamente a quien le toque presidir el órgano electoral va a tener en sus manos un papel muy importante. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la gente está todavía susceptible. Usted acá hace unos cuantos días nada más reconocía que el órgano electoral no era independiente, lo decía así claramente, no era independiente, que las elecciones todavía eran vulnerables. Así es. Entonces, todo este antecedente lo pone o pone a la siguiente autoridad en la mira por cómo va a llevar adelante este proceso o cómo va a continuar un proceso que ya ha empezado, ¿no? Tocar el padrón de pronto en este momento no se puede, pero también debería estar dentro de las tareas, digamos, tareas pendientes. ¿Usted lo haría? Claro. Lo que ¿Revisaría el padrón? Tiene una ventaja de presidente, ¿sabe qué? Representa la sala plena, a los vocales, ¿sí? Por ejemplo, le voy a dar un datito ahorita que no lo sabe nadie. Hasta hoy día, el Ejecutivo no ha garantizado el flujo de divisas para realizar el voto en el exterior. Miren el tema que acabo de decir. Y eso requiere mayor ejercicio, mayor impulso, mayor presión al Ejecutivo. Estimada Lorena, está en riesgo nuestras elecciones en el exterior. Sí. Y esto requiere mayor presión, mayor ímpetu de la sala plena. Porque si nosotros no lo decimos, esto va a quedar en el oscurantismo y ponemos en riesgo nuestro proceso electoral. Entonces creo que aquí hay que generar cohesión de cara al público, de cara a los bolivianos y dar una presión fuerte y dar una señal de independencia.
Y eso lo vamos a hacer entre todos, estimada Lorena. Lo que nos está diciendo aquí es que el Ejecutivo no ha garantizado el presupuesto suficiente y necesario. Hasta el día de hoy. Sí. Y eso requiere mayor presión de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y mañana, ¿y qué está fallando? Es que hay que presionar. Hay un dicho: guagua que no llora, estimada Lorena, no mama, no toma leche. Hay que hacer más presión desde el órgano electoral, y mañana vamos a hacer justamente este eco. Vamos a hablar, pero nunca es tarde. Vamos a seguir trabajando. Por eso nosotros quiero dar una señal de que esta sala plena está cohesionada. Ahora va a haber una especie de una nueva directiva que va a dar un nuevo respiro, pero siempre mirando que este domingo 17 de agosto tengamos elecciones. Ese es el objetivo sustancial de esta sala plena. Muy bien, ya para ir cerrando esta entrevista vocal, hace poquito nada más en sala plena han revisado estas observaciones que tenían las 4 alianzas, son 5 alianzas inscritas, 4 tenían observaciones. A ver, cuéntenos por favor cuáles son las decisiones que han tomado. Sí, a ver, estimada Lorena, quiero informar, calientito, sí, hace ratito, las 5 alianzas políticas han pasado la fase de la revisión técnica y legal, por tanto están habilitadas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que este próximo domingo 17 de agosto vamos a recibir una papeleta electoral con 13 franjas, ¿sí? 8 franjas responderán a partidos políticos que han deseado ir en solitario o de manera independiente. Y al lado estarán otras 5 alianzas políticas, ¿sí? Las que acabamos de hoy día de habilitar. Por tanto, serán 13 organizaciones políticas que estarán en la papeleta de este próximo domingo 17 de agosto. Muy bien, señor vocal, muchísimas gracias. Este espacio, como siempre lo digo, es para dar certidumbre a la población acerca de lo que vamos a vivir el 17 de agosto. Y de la mano suya, por favor, hágalo una vez más. La gente quiere estar tranquila. Sí, este domingo 17 de agosto, sí o sí, habrán elecciones presidenciales 2025. Elegiremos al nuevo presidente o presidenta, futuros senadores y diputados, y es una fecha inamovible, y de esa manera vamos a garantizar que este próximo sábado 8 de noviembre 2025 se produzca la transición, el cambio de gobierno, otra vez con el futuro presidente o presidenta, futuro presidente, vicepresidenta o vicepresidenta y futuros senadores y diputados, tal cual señala el mandato de nuestra Constitución Política del Estado. Muy bien, muchísimas gracias, señor vocal. Estimada. Un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, estimada Lorena. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Nosotros no tenemos momento de pausa, pero cuando retornemos vamos a hablar acerca del empadronamiento en nuestro país, pero también en el extranjero. Quédense con nosotros. Trabajamos para brindarte la mejor experiencia en televisión digital, expandiendo nuestra señal para llegar a ti. Ahora estamos en el satélite Tupac Katari, con la mejor calidad en imagen y sonido. F10 emite su señal desde lo más alto para la gente.
Continuamos en Contrarreloj, gracias a ustedes por su preferencia. Se lo habíamos adelantado, tenemos que hablar acerca del empadronamiento en nuestro país, qué es lo que está pasando dentro de nuestras fronteras, pero también afuera con los residentes bolivianos en los diferentes países. Y para esto estamos con el ingeniero David Nina Quispe, jefe de TICS del Ceresi de La Paz. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias por el espacio. No, las gracias a ustedes. Cuéntenos cómo está yendo el empadronamiento. Yo soy jefe TIC del Ceresi La Paz y obviamente represento lo que es el Ceresi La Paz en el tema del empadronamiento. Hemos habilitado como Ceresi La Paz 11 megacentros en la ciudad de La Paz, 5 están distribuidos en la ciudad del Alto, 6 en la ciudad de La Paz. Hemos habilitado nuestras oficinas centrales justamente para el tema del empadronamiento, tanto en lo que es la oficina central, que es en el centro, en el Prado Paceño. Hemos habilitado en la ciudad del Alto, en el Teleférico Azul, y también estamos con brigadas móviles en distintas zonas del Alto, de la ciudad de La Paz. Hemos estado en Sencata, hemos estado en la UPA, hemos estado en Tilata, hemos estado por el cementerio, estamos en Chasquipampa, y así distribuidos en diferentes zonas en coordinación con las juntas vecinales, ¿no? ¿Y cuál es el avance que se tiene al momento? Porque el empadronamiento masivo termina el 7 de mayo. Correcto, prácticamente estamos a la mitad del empadronamiento, ¿no? Quedan 10 días todavía para registrarse. En ese sentido, pues invitamos a la población, ¿no?, que acuda a estos puntos que estoy comentando, que no espere a último momento, porque lo que quiere el Ceresi La Paz es justamente evitar las filas, ¿no?, que se han visto anteriormente. Muy bien, estamos en contacto vía Zoom con una residente boliviana en Chile, Leslie Shao, que nos va a comentar acerca de qué es lo que está ocurriendo en el extranjero con este sistema, este procedimiento que se tiene que cumplir ahora. ¿Ustedes tienen el informe de cómo está yendo esto en el extranjero? No, como le comentaba en principio, yo soy del Ceresi La Paz. Sin embargo, tengo conocimiento que se han desplegado ya a diferentes países y han instalado las estaciones de empadronamiento, y ya están trabajando justamente para empadronar a los ciudadanos residentes, ¿no?, en los países. ¿Ese es el reporte que tiene? Sí, como Ceresi La Paz, sí. Hay otra instancia que lo maneja, que es la Dirección Nacional del Ceresi y el OEP como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué el empadronamiento se abre solamente en ciertas épocas y no podría ser constante? Yo me traslado y podría ir y en el registro civil, por ejemplo, no sé, las instancias que ustedes vean pertinentes, ir e inmediatamente inscribirme. ¿Por qué esperar? ¿Por qué habilitar un espacio específico? Muy buena la pregunta. En realidad, el Servicio de Registro Cívico La Paz ha habilitado y está habilitado constantemente todo el año bajo la modalidad del empadronamiento permanente. Esto está habilitado en todas nuestras oficinas, oficinas regionales y oficinas departamentales, y están habilitados. Simplemente el tema del empadronamiento masivo cambia la figura porque es masivo, obviamente. Salimos a despliegue justamente a ciudades intermedias, a áreas rurales de difícil acceso, lejanas, y llegamos prácticamente a los 876 recintos que tenemos a nivel La Paz, ¿no? Claro, si fuera es el caso, porque en realidad se ven filas interminables en estas épocas, ¿no es cierto?, de empadronamientos masivos, y no precisamente en zonas alejadas, sino más bien en centros muy, muy copados por el movimiento. Es correcto, es correcto. Justamente se habilita este empadronamiento masivo con esas características que le comentaba, y en este caso, según el calendario electoral, son 20 días, ¿no? En este caso ha iniciado el 18 de abril y va a culminar el 7 de mayo. Y como le decía, estamos a la mitad del empadronamiento. Ahora, ¿qué pasa si el empadronamiento es un fracaso? ¿Quién es el responsable del empadronamiento tanto a nivel nacional como a nivel extranjero, internacional? En realidad, a nivel departamental yo podría responder la pregunta. En realidad no hay riesgo de que haya un tipo de fracaso, porque las condiciones están dadas, ¿no? Se han abierto los puntos de empadronamiento, estamos trabajando en horarios extendidos de 8 de la mañana a 11 de la noche, o si hubiera filas hasta atender al último de la fila. Estamos trabajando de lunes a domingo,
estamos trabajando también en feriados, así que como le indicaba, no veo el riesgo de que esto llegue a un fracaso. Sin embargo, es bueno invitar a la población que no espere último momento, ¿no? Porque actualmente ha mejorado la afluencia, pero no es la esperada. Se tienen las condiciones, pero la ciudadanía es la que ya tiene que responder, ¿no? Muy bien. Vamos a saludar, por favor, a Leslie Chao, porque ella está con nosotros en este momento, residente boliviana en Santiago de Chile. Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por este tiempo con nosotros. ¿Tú nos dices, por favor, qué hora es allá? Hola, Lore. Estamos con el mismo horario. Son las 21:51 también acá. Perdón, no te he podido escuchar bien. ¿Qué hora es? Estamos con el mismo horario. Mismo horario, perfecto. Leslie, sí. Te pido que te quedes con nosotros, por favor, porque luego de la pausa vamos a conversar contigo para que nos puedas comentar cuál es la situación de los bolivianos en el extranjero que están buscando empadronarse y cumplir o en realidad ejercer este derecho ciudadano. Quédate con nosotros, por favor, Leslie. Luego de la pausa estamos contigo. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por este informe y hacer la invitación para que las personas puedan empadronarse. Sí, bueno, gracias. Invitar a la población que se acerque a nuestro punto de empadronamiento. Como le decía, estamos con horario extendido de 8 a 11 de la noche, de lunes a domingo, incluidos los feriados. Y el único requisito es el documento de identidad vigente. Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad, 18 años, o que cumplan la mayoría de edad hasta el 17 de agosto, que es el día de la elección. Muy bien, gracias. Según el informe que nos acaba de dar el ingeniero representante del Ceresi La Paz, el empadronamiento a nivel nacional está funcionando. ¿Qué pasará en el extranjero? Le vamos a contar luego de la pausa. F10HD-Bolivia. Visítanos en Twitter y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Nuestra cobertura se expande. Seguimos creciendo. F10 llegó a Oruro para quedarse. Encuéntranos en Coteor 112 canal digital y 123 canal analógico. F10 ahora en Oruro. Vamos con lo anunciado. Estamos en contacto vía Zoom con Leslie Chao, residente boliviana en Chile, en Santiago, para que nos pueda comentar acerca de este procedimiento, el empadronamiento para los bolivianos en el extranjero. Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Gracias, muchas gracias por la invitación y por permitirme contarles un poquito cómo está siendo la experiencia de empadronarnos en el extranjero. Sí, por favor, cuéntanos, porque hemos visto filas larguísimas, que las personas tienen que estar muchísimo tiempo en las filas y que de hecho muchas no logran empadronarse. Sí, mira, yo trataba de transmitirte un poquito de cómo ha sido la experiencia. Para empezar, acá en Chile solamente tenemos 3 consulados, que es Arica, Iquique y Santiago. Entonces, si vives en cualquier otra región, tienes que acudir a tu consulado más cercano, ¿no? Porque acá hay mucha gente que tenemos que considerar que se viene a trabajar al norte, ¿no? Antofagasta, al área minera, Calama. Entonces tienen que ver qué les queda más cerca, si les resulta más cómodo venirse a Santiago o irse hacia Iquique para hacer el empadronamiento. Una cosa que me ha gustado mucho es que muchas personas, a pesar de que ya están muchos años en Chile, es la primera vez que se están empadronando para votar, ¿no?
por esta conciencia de queremos cambios, queremos cosas diferentes, y a pesar de que no se han empadronado nunca anteriormente en el extranjero, hoy sí consideran que el cambio es importante, nuestro voto es importante, y eso me ha gustado mucho escucharlo en la fila, pero el problema es que son 4 escritorios y cada uno demora aproximadamente 15 minutos por persona. Entonces tú ves una fila, mira, yo fui el día sábado porque se supone que están de 8:30 a 4:30, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entonces yo fui el día sábado y me dijeron que ya me anotaron un número acá en la muñeca, así con bolígrafo o con marcador, y te dijeron, o sea, te decían como vamos a atender hasta el 70 y los demás tienen que venir mañana con el número que ya tienen anotado, o sea, súper desorganizado. A pesar de que hagas la fila, a pesar de que estés ahí temprano, te mandaban a volver al día siguiente. Ok, volví el domingo súper temprano, porque acá hay que considerar que el metro, por lo menos en Santiago, abre a las 8:30, a las 8 de la mañana. Entonces, en todas las estaciones, entonces sí, obviamente hay un margen de demora. Y ya llegando al consulado, era una fila que daba la vuelta a la esquina, éramos muchísimas personas. Tengo un amigo que estaba desde las 6:30 de la mañana y ha entrado a las 12 del mediodía. Ya ha entrado a las 12 del mediodía y una hora después seguía ahí adentro. O sea, entraban de 10 en 10 personas y te quedas una hora más adentro en este trámite. Entonces yo no llegué a empadronarme. Y para mí, que me vine para trabajar, es sumamente complicado sacar un permiso entre semana, que es los días que todos te dicen que está más vacío, que es la situación de la mayoría de los que estábamos en la fila sábado, domingo, y que piensan ir también este feriado y este sábado y domingo que nos queda. Así que ojalá logremos empadronarnos, somos muchos, somos demasiado, es demasiado tiempo de espera, es absurdo. Había muchas personas vendiendo cosas que igual como que te devuelven hacia tus raíces, pero los han terminado hasta multando por la municipalidad de la zona, ¿no? Porque no deberían realizar ningún tipo de asentamiento en este tipo de espacios sin autorización. Lo entiendo. Y ellos estaban en la calle. Lo entiendo, Leslie. Y de hecho, las imágenes que estábamos compartiendo hace un instante con ustedes es justamente de lo que está ocurriendo en Santiago. Y me llama la atención, Leslie, si te ponen estos números en la muñeca y te dicen vuelva mañana, tomen su ficha y vuelva mañana, ¿qué pasa con estas personas que tú decías, hay 3 puntos, 3 consulados, Arica, Iquique y Santiago? ¿Qué pasa con las otras personas que están viajando para empadronarse y les dicen vuélvase mañana? Mira, yo fui el sábado y me dijeron que vuelva el domingo, ¿no? Y con los números, como te digo, súper arcaico, anotado con bolígrafo o con marcador, porque así te anotaba en la muñeca. ¿Ya? Y una señora decía, nos están marcando como a vacas, y decía, qué paradójico, pero es tan cierto. Entonces nos anotaban los números así y te decían, bueno, vuelva mañana, pero si usted llega más temprano que la persona que tiene otro número, no hay problema, igual va a entrar. Entonces si llegas a la fila y no tienes número, igual entras, pero si estás dispuesto a esperar lo que te toca, ¿no? Y habitualmente, como te digo, yo hice la fila entre las 8 de la mañana y las 12:30 casi del mediodía, y no logré entrar, y la verdad es que uno viene a trabajar, viene a hacer muchas otras cosas, y perder tanto tiempo es súper complicado. ¿Y les han dicho alguna de las razones por las cuales hay tan pocas personas para atender a tantos bolivianos que quieren ejercer su derecho ciudadano del voto? A pesar de que, Leslie, aquí en nuestro país es un derecho cuasi obligación, porque te dan el carnet y tú lo sabes, y usted lo sabe también en casa. Te dan el carnet y tú el carnet lo tienes que presentar en impuestos, o en los bancos, tienes que presentar para hacer tus trámites, pero en el extranjero no. Entonces, ¿les han dado alguna razón por la cual no están atendiendo con eficiencia? Porque aparentemente el pago que se tiene que hacer es en dólares a las personas que están trabajando, pero no hay suficientes dólares, etcétera. ¿No les han dado alguna razón de ser? Mira, nosotros no hemos recibido explicación alguna, solamente das la fila y si entras súper, y si no, qué tontera, y si viniste, qué bueno, ojalá puedas entrar. Nadie te explica nada. Ya, o sea, yo entiendo este tema de los trámites, y ese es otro tema. Acá, por lo menos en Chile, hay mucha gente que está regularizando su situación migratoria, y es por eso que necesitan tener el documento.
¿no? Entonces, ellos están animados a votar justamente porque necesitan este documento para terminar de regularizar su situación también. Ahora entendemos más el porqué también de estas filas, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen es que el voto en el extranjero no sirve de nada, pero bueno, no. Ahí está, tú lo estás diciendo, Leslie. No solamente porque además hay conciencia, hay una conciencia, o cuál es el comentario en la fila del por qué quieren inscribirse. Yo te digo, hay muchas personas que sí están con este tema de regularizar su situación o que tienen que volver a Bolivia por algún tema, familiar principalmente, pero la motivación de la gran mayoría de los que estábamos ahí es justamente que nuestra voz se escuche, que nuestro voto cuente. Y como te digo, hay gente, yo estaba con un señor que me decía, yo estoy en Chile hace 14 años y es la primera vez que entiendo que es súper importante votar. Estas elecciones son importantes para nosotros. Y todos los votos de todos los que estamos aquí también tienen que ser importantes. Pero mira, si las cosas siguen así, yo no sé si realmente la mayor parte de los bolivianos van a estar empadronados en el exterior, porque si esta es la situación en Chile y no sé cómo será en los demás lugares, me imagino que algo similar, estamos bien complicados. Mira, hace un momento estaba con nosotros el vocal Tawichi Tawichi, que estaba hablando justamente de este tema, de que las elecciones en el extranjero están en riesgo. ¿Por qué? Porque no les han dado el presupuesto. No les decía ni un solo dólar de los 4 millones que necesitamos para realizar la votación en el extranjero es que nos han dado. Así que, bueno, hacemos votos porque esto sí ocurra, porque las cosas se regularicen, porque los bolivianos que están afuera puedan ejercer su derecho ciudadano del voto. Leslie, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos también manifestar qué es lo que estamos viviendo los bolivianos. Queremos votar, queremos que nuestra voz cuente, por algo estamos fuera también, amamos nuestro país, queremos ser parte de esta decisión. Muchísimas gracias, Leslie, a ti, y tengan la seguridad que vamos a estar haciendo seguimiento de lo que está pasando en otros países. La comunidad boliviana en Argentina, en España, en Brasil es sumamente grande y vamos a hacer seguimiento porque queremos que se transparente este tema. Muchísimas gracias, Leslie. Hasta otra oportunidad. Gracias, Lore. Un gusto. Buenas noches. Hemos llegado al final de Contrarreloj, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de irnos tenemos que agradecer a quien se encarga del arreglo personal de todo el equipo, que es el Salón de Belleza Ivonne en la Plaza Isabela Católica. Ustedes van a encontrarlas. Es un equipo maravilloso de personas que van a atenderlos y van a atenderlas con muchísimo cariño. Por nuestra parte es todo. Mañana tendremos más en un nuevo episodio de Contrarreloj. Contrarreloj. F10 HD está